Rico, ¿cómo está? Bienvenida. Un placer estar aquí con usted. Un jueves más, en este caso un viernes, porque estamos en Generación Euro a periodista digital. Y ya voy a saludar también a Julián Salcedo, que no le quiero hacer esperar más. Julián, catedrático, no, pero doctor en Derecho y Economía. Te iba a llamar catedrático como a Begoña, pero en fin, desde que Begoña, y lo siento por el noble cuerpo de catedráticos eméritos maravillosos que tenemos, desde que nos hemos enterado de que doña Begoña codirige una cátedra sin ser licenciada, pues menudo lío. Doctor en Derecho y Ciencias Económicas, ahí es nada. Julián, muchas gracias también y bienvenido a Generación Euro. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros y también un saludo muy cordial a Gisela. Igualmente. Se lo pregunto primero a Gisela y luego se lo pregunto a Julián Salcedo. Claro. Hacienda es como la justicia. Yo tengo una frase en la que defino la justicia, no es mía, pero yo la he reescrito en cierta medida. La justicia, y Hacienda también digo, es como esa curiosa tela de araña que atrapa a los mosquitos pero deja pasar a los moscardones. ¿Tú has tenido alguna vez, sin entrar en detalles, alguna conversación con Hacienda? ¿Alguna carta te habrá llegado, como nos ha llegado a 20 o a 30 millones de españoles que ahora mismo somos población activa y con nosotros no tienen miramientos? Por supuesto que la he tenido, no te olvides de que yo estoy regulada por la CNMV. Tienes una doble supervisión, además. Yo tengo una supervisión por el Banco de España, por la CNMV y por todos los estamentos del Estado maravillosos que complican nuestro día a día bajo burocracia y más. Nunca he tenido ningún problema, pero bueno, les encanta, sobre todo en el sector financiero. En el sector financiero ellos creen que es donde van primero después de la pandemia. Inclusive te contaré que nosotros en nuestra sociedad de valores, en el segundo día de confinamiento, con el tema del COVID, nos cayó una inspección, porque sí. ¿Por qué? Porque necesitabais panela de la buena, y así nos amargáis la vida. He tenido varias. Ahora, por ejemplo, la última fue que yo quise poner en mi declaración de la renta que yo había invertido en una sociedad, y me dijeron que no, que esto ¿para qué? Que esto no me vale para desgravar ni un poquito. Y bueno, te podría contar más, pero bueno, siempre estoy dentro del marco de la ley, soy muy consciente de ella, y lo de siempre, el cumplimiento de la ley te responsabiliza, el no saber de leyes, ¿no? La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Mira, tengo, y ahora en unos minutos cuando puedas, Pecker, te voy a pedir que nos pongas el pantallazo, porque acabo de localizar, y le voy a pasar el balón a Julián, acabo de localizar la información de la que os hablaba, que insisto, a mí, de todo lo que leí ayer por la tarde, mientras preparaba los dos formatos de hoy, fue lo que más indignación me produjo y lo más escandaloso. Voz Populi, Hacienda pactó con el hermano de Sánchez, gracias Carlos Pecker, a espaldas de la juez antes de entregar el informe. La agencia tributaria dio a David Sánchez un trato de favor parecido al del caso Falciani, que inspectores y fiscalistas ven, y ya vieron en su día, como totalmente anómalo. Explica Mercedes Serraller, que ha estado en algunas ocasiones con nosotros en su información, que, antes de realizar el informe que le había pedido la juez que investiga, el hermano del presidente del gobierno, la agencia tributaria le solicitó más información, con la que después elaboró un texto exculpatorio que asegura que pergeñó atendiendo exclusivamente a la información que consta en sus bases de datos. Para limpiar su situación, dice Mercedes Serraller en Voz Populi, y poder justificarse ante la juez, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le pidió al hermano del presidente del gobierno que aclarara diversas cuestiones. Bueno, paso por encima el precedente del caso Falciani, sigo bajando porque el core de la información está en lo que yo os voy a decir. La gran diferencia con aquello es que entonces se ayudaba a millonarios, dice Mercedes Serraller, a personas con un patrimonio determinado que lo tenían fuera de España, pero no había un proceso ni judicial, ni mucho menos penal, y hasta ese momento la actuación de Hacienda no estaba en entredicho. La diferencia con este caso, con el caso de el famoso David Azagra, es que ya hay una juez instruyendo una causa penal, y además hay una presión mediática y pública sobre su polémica situación fiscal. Interpreta, por tanto, la periodista que se quiere ayudar al hermano del presidente del gobierno y salvar el papel de Hacienda. La causa penal ha obligado a la agencia tributaria a retratarse y a demostrar que no le ha realizado ninguna investigación. En este informe así se admite y se asegura que no se ha realizado un procedimiento de comprobación.
Sin la información, y perdonad si soy un poco prolijo, pero es por dejar las cosas meridianamente claras, que luego hay mucho hijo de Satanás que nos graba amigos de las querellas, sin la información que aportó Sánchez en ese trámite, el informe hubiera sido mucho más genérico. Cuanta más información, más presunción de inocencia, dicen siempre, y dicen bien los inspectores, esto lo sabemos. Esa documentación no se presenta porque sí, solo porque te la piden, explican fuentes internas de Hacienda. Se declara por Internet y no se aporta nunca documentación. En las leyes actuales, en la práctica, la documentación solo se presenta cuando es requerida y nadie se justifica de forma preventiva. Julián, tú que eres una cabeza absolutamente dotada sobre todas estas cuestiones, porque además has ejercido y ejerces todavía en cierta medida, todo lo que tiene que ver con la asesoría tributaria y otras cuestiones, y eres doctor en Derecho, pues mejor que nadie tienes criterio para decirnos si esto es un procedimiento normal o no. Hombre, no, normal no es en modo alguno, ¿eh? Todos hemos tenido relaciones y tenemos relaciones con la agencia tributaria y todos sabemos que siempre lo primero que se inicia por la agencia tributaria es una comunicación, un requerimiento en el que te solicita lo que fuera. Normalmente es un requerimiento de información. Ese requerimiento de información no tiene por qué ser sancionador ni nada parecido, simplemente te requiere información que aportes, te citan para que aportes una serie de documentos, datos, etcétera, y tiene una doble función ese requerimiento. El primero, interrumpir la prescripción, es el primer efecto que tiene, y el segundo, retrata millas al administrado porque tiene que aportar los documentos que se le requieren. Es verdad que a partir de ese momento se pueden producir citaciones por Hacienda, la agencia tributaria, en la cual lo normal es que la primera petición del primer requerimiento sea que aportes la información por escrito, documentalmente, ¿no? Y un tiempo después, puede ser 2 meses o más, es cuando te citan para aclarar las discrepancias que pudieran existir. Eso si no te hacen una declaración paralela, que sería la que tú te referías. Pero en el caso del hermano de Sánchez, yo creo que más que una declaración paralela que le pudieran remitir, lo que sería, después de toda la información que hemos conocido, es justamente eso, un requerimiento de información. Oiga, aclare usted sus ingresos, díganos si sus ingresos son únicamente los que consta en Hacienda, la repetirían en Hacienda según sus declaraciones, nos constan estas declaraciones en los años 21, 22, 23, lo que fuera, y aclárenos si estos son la totalidad de los ingresos o ha tenido un ingreso adicional. Lo mismo que el patrimonio, aunque no estuviera obligado a hacer declaración sobre el impuesto sobre el patrimonio. Todo esto no ha ocurrido. El otro tema que habéis abordado es el pago en metálico, supuestamente metálico, de la compra del Palacete. Sí. Quiero decir, supuestamente en metálico, ya sabemos, las normas son únicas para toda la Unión Europea. Pero en España hay una cosa que está clara, y es que si tú vas al notario y pretendes hacer una transacción, en este caso inmobiliaria, por un importe además elevado, por lo menos 250.000 euros, y lo pretendes pagar en metálico, el notario está obligado a advertirte que le acredites cuál es la procedencia del dinero. Claro. Y si esa procedencia del dinero no queda suficientemente acreditada, está obligado a usar una notificación al Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales. Al SEBLAC, que depende de Hacienda, claro. Perdóname medio segundo, sí. Si acaso quiere añadir a Gisela. Claro, alguien podría decir, llevó un certificado con la donación que le hizo su padre de 250.000 euros que coincide con la cifra que supuestamente pagara en metálico. Pero es que el dinero en metálico, el dinero de curso legal, no puede quedar acreditado que el que está utilizando sea el procedente de la donación que le hicieron. Por tanto, esto hubiera llevado en España, repito, al notario a advertirle. Pero, oiga, no haga usted esto porque va a ser objeto de una notificación, una comunicación oficial al servicio. Claro. Y siempre te sugieren lo mismo. Mire, es mucho más fácil. Bájese usted a un banco y pida que le hagan un cheque porque el vendedor y automáticamente ya queda acreditada la cantidad. Claro, el banco tiene el mismo problema. Si no puede acreditar la procedencia del metálico, también está obligado a hacer la comunicación. Todo es irregular.
¿Qué ha pasado en Portugal cuando se hizo esta escritura pública? Pues entiendo que las normas son muy parecidas a las españolas. No deberían haberle admitido el dinero en metálico. Está meridianamente claro. Si quiero rematar el tema, sí. Y ahora abordo con vosotros un segundo asunto que quiero tocar, cuál es el de los presupuestos generales del Estado, que es algo, y es una ironía, por si alguien se me pierde, que nunca hemos tocado, ni en la retaguardia, ni en Generación Euro. Lejos han quedado, Gisela, y te dejo que me remates ya este asunto, aquellos tiempos. Yo soy... Bueno, el mejor amigo que hay entre el cielo y la tierra de los registradores, y de los notarios tengo mi opinión, pero no de los notarios en sí, sino de la figura como tal del notario, del fedatario público, que me parece decimonónica, y más en los tiempos en los que corren, porque todos hemos tenido experiencia. Yo he transitado por 1000, tú también, y Julián con toda seguridad también. Sé que es vulgarizarlo mucho, ¿no? Pero que eran unos señores que te pedían el DNI, te miraban y poco más, pero digo, lejos han quedado los tiempos en los que había... Ahora ya lo hacemos información. Había notarios, yo esto lo he visto, yo he acompañado a gente. Sobre todo en la burbuja. En una de las vidas, sí, en la burbuja, e incluso en la burbuja todavía hasta hace 15 años, que tenían lo que llamaban los listos habituales de la época, la habitación oscura, ¿no? Entonces llegaba el notario 10 minutos después y decía, bueno, se han entendido ustedes, ¿no? Que era aquello de cuando escrituraban algunos piratas, algún listo, un poquito por debajo, claro, si te bajas mucho, Hacienda te va a decir, oiga, es que este piso vale entre 500.000 y 700.000, y ya es una horquilla amplia, pero los 150.000, o al revés, o este piso puede valer 200 o 400, pero tal, en fin, esas cosas. ¿Se han entendido ustedes, no? Bueno, pues ya procedemos. Esos tiempos han quedado atrás, pero es verdad que, insisto, vivimos en una España en la que, al igual que en la justicia, tenemos la sensación de que hay dos Españas, con perdón, la de los gilipollas y la del que te escudriñan al milímetro, y la de los que tienen bula, pues eso, para llegar, como vuelvo al cuñado de Pachi, está publicado, Pachi, no te enfades con nosotros, según parece y se ha publicado, pagan casas o chalés en Casturdiales y tal, pues como más o menos la mitad en efectivo, sí. o no sé si en este caso en 2 cheques, dices sí, del banco, pero cuya procedencia pues parece que no estaba suficientemente acreditada. Tan es así que el tipo prácticamente abandonó la primera línea de la política. Sin duda. Fíjate que en el sector bancario nosotros tenemos diferentes pasos a tratar con los clientes. Uno de ellos es el KYC, el Know Your Client, ¿vale? Que trata sobre el blanqueo de capitales, trata sobre principalmente el blanqueo de capitales a través del SEBLAC, como bien sabéis, y el origen de los fondos. La trazabilidad de dichos fondos es responsabilidad nuestra. Por ende, si esos fondos tienen una trazabilidad dudosa, hay alguien que ha dejado pasar por alto dicha información. Volviendo un poco al tema del hermano de Sánchez, que Hacienda permita para mí al hermano pues dar explicaciones sobre su situación fiscal previamente, como quien dice, es bastante anómalo, porque fíjate que si a alguno de nosotros se nos diera este trato de favor, vamos, sería para mí no sería justo. Yo como libertaria sabes que para nosotros queremos competir en igualdad, cosa que no está siendo. Y para mí no solo no sería justo, sino que me daría miedo, porque si dentro de 6 meses o un año cambia la tortilla, evidentemente, dices, coño, me van a llamar y a ver cómo les explico yo a los nuevos que no, es que los anteriores, los que estaban ahí sentados, me dijeron que la atrapallada que pasaba por alto. Fíjate que todo tiene su precio en esta vida, y todos los caminos rápidos no llevan a Roma. Aunque ustedes piensen que sí, que los atajos son buenos, nunca suelen salir bien. Al final yo creo, Eurico, que esto fue de la siguiente manera: tú defraudas a Hacienda, te pillan, y Hacienda, antes de avanzar el proceso penal, te pasa una serie de preguntitas para que te pongas al corriente, no vaya a ser que te pillen ahí desprevenido, y Hacienda así te exculpa del proceso penal.